a verificar. Acuérdense que estamos hablando de una fuerza lateral por metro lineal de longitud. Entonces su respuesta debe ser en unidades de kilonewtons por metro, salvo que específicamente lo hayan multiplicado por un metro, pero ahí lo tendrían que poner en su nota. Me estarían dando una fuerza solamente en kilonewtons, pero por el tipo de cálculo que hacemos siempre se da como kilonewtons por metro. Y efectivamente el valor es 2127.11 kilonewtons por metro. Entonces, Jesús, habría que revisar por qué no llegases al resultado. Es muy bajo el valor que estás mostrando. Acuérdate que te estoy pidiendo la fuerza lateral. Y la fuerza lateral nos las da de manera directa la fórmula. Entonces, seguramente ha de haber algún detalle en calcular el coeficiente. Es lo más probable que haya algún error en calcular el coeficiente. Porque el peso volumétrico y la altura, pues creo que ahí no habría problema en sustituirlo. Entonces, Jesús, hay que revisar qué es lo que estás calculando mal con el coeficiente. Ahorita me das el valor para verificarlo. ¿Quién más? Ojo con los valores que me están dando con unidades. Carlos Vázquez Cuauhtli, Fernando Pérez Medel, Eduardo García Ortiz, Mario Morales García, me están reportando unidades de esfuerzo, kilonewtons por metro cuadrado. Los 2125 me da una fuerza lateral por unidad de muro. Entonces, ojo, porque me estás dando esfuerzo. No es lo mismo esfuerzo que fuerza. Ojo con eso. Aunque su valor numérico esté bien, al reportar esas unidades, evidentemente estaría evaluado como incorrecto. Ok, Jesús, el coeficiente no va al cuadrado. Salvo que te estés refiriendo a los valores que involucran seno cuadrado. Pero ya cuando tienes el valor del coeficiente y lo sustituyes en tu expresión para la fuerza lateral, ya no va a ningún cuadrado. Entonces hay que checar eso. Ok, entonces ese sería el valor de la fuerza y obviamente va aplicado a 1/3 de la base con su respectiva inclinación, como el día de ayer lo mostramos. Pero bueno, verificando el valor, creo que no tuvieron ningún problema, salvo los detalles que estoy comentando con respecto a las unidades. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay alguna inquietud con respecto a esta parte, entonces procedemos a lo siguiente, que sería la introducción de nuestro tema de capacidad de carga. Entonces, jóvenes, si no hubiese alguna inquietud, me voy a permitir pasar la presentación. Entonces, si alguien quisiera abrir micrófono o directamente me voy a la presentación, indíquenmelo, por favor. Ok, gracias, Víctor. Vamos a compartirles la presentación. Este tema de capacidad de carga, en la forma en que lo estoy abordando, es muy sencillo, muy práctico. Solamente tienen que prestar atención porque nuevamente vamos a ver tres criterios obviamente de diferentes autores, y pues cada autor, cada personaje que propone la teoría para evaluar capacidad de carga, pues considera ciertas condiciones y entonces eso hace que
la teoría nos lleve a diferentes resultados y nosotros tenemos que hasta cierto punto desarrollar el criterio o tomar criterio de por qué aplicar la teoría A y no la B o no la C. Algunos casos están muy bien tipificados, es decir, cumplen las condiciones en que se supuso esa teoría, entonces es aplicable y por lo tanto la puedo utilizar. Si las condiciones que yo tengo no se apegan a las consideraciones que hizo la teoría y yo la aplico por una mala decisión, entonces ya es, digamos, problema de criterio de aplicación. Entonces hay que prestar mucha atención porque les voy a presentar de manera muy concisa en qué consisten esas teorías, ¿ok? Ya deben de estar viendo mi pantalla. Si alguien abre micrófono y me confirma, por favor. Sí, ya se ve, Inge. Muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, entonces nos corresponde ver capacidad de carga. Es un tema muy, muy práctico y obviamente muy recurrente en el diseño de las cimentaciones. Ahora, seguramente alguno de ustedes ha escuchado el término de capacidad de carga y probablemente pueda ser que lo hayan escuchado de manera inclusive un poco ambiguo, en algunos casos inclusive hasta mal aplicado. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque generalmente cuando no se conoce o no se tienen claros los conceptos de la geotecnia, es muy frecuente que el cliente llegue con el geotecnista y le diga que quiere un estudio de mecánica de suelos y que necesita la capacidad de carga, ¿ok? Y cree que con el simple hecho de que le describa el geotecnista a su parecer el suelo que tiene en el sitio donde él pretende construir, para el geotecnista es suficiente para que le pueda dar el valor de esa capacidad de carga, ¿no? Y así casi como magia, que le dé ese valor. Digo, parece como chiste, pero no se aleja mucho de la realidad que a veces llega a suceder. Bueno, la capacidad de carga es un valor que se estima a partir de cierta información. Esa información tiene que provenir de un estudio de mecánica de suelos, es decir, de un sondeo, en el cual se lleva, ya hemos visto, diferentes pruebas al laboratorio, principalmente pruebas mecánicas para que nos den los valores de cohesión y de fricción según el tipo de suelo que tengamos. Esas serían las características del material. Adicionalmente necesitamos el peso volumétrico del material, pero además de las características físicas y mecánicas del material, también necesitamos otros parámetros como por ejemplo la geometría o el tipo de cimentación que se pretende realizar. Las dimensiones, a eso me refiero, el dimensionamiento de la cimentación. Y dependiendo del tipo, pues evidentemente está la profundidad. ¿A qué profundidad vamos a desplantar? Y conociendo toda esta información, entonces ya podemos calcular la capacidad de carga. Si omitimos o nos hace falta algún dato de los cuales le estoy mencionando, pues evidentemente no vamos a llegar a calcular la capacidad de carga. Y ustedes al ir viendo las teorías que les voy a mostrar, van a entender de este comentario inicial. ¿Ok? Entonces, retomando un poquito lo que ya sabemos, es que a nosotros al construir alguna estructura, las estructuras que a ustedes se les venga a la mente, esas estructuras pues no son más que cargas, ¿no? Las cargas de una estructura, estas cargas van a ser transferidas o transmitidas al terreno. ¿Y a través de qué se van a transferir? ¿Cómo transferimos esa carga hacia el terreno? Bueno, pues lo transferimos o se transfiere a través de las cimentaciones. O sea, la cimentación no es más que un elemento constructivo
cuyo objetivo o cuyo papel que desempeña es precisamente transmitir la carga de la estructura hacia el suelo. ¿Ok? Evidentemente, cuando se transfiere esa carga de la estructura hacia el suelo, se producen esfuerzos de compresión y de cortante, como ya lo hemos venido mencionando en nuestras unidades anteriores. Ahora, si este último esfuerzo, o sea, me estoy refiriendo al esfuerzo de corte, excede la resistencia de corte del suelo, evidentemente se va a producir una falla a lo largo de la cimentación y la cimentación puede llegar al colapso. Entonces, de ahí la importancia de precisamente valorar, evaluar o calcular, como quieran llamarle, la capacidad del suelo. Es decir, en otras palabras más sencillas, necesito saber de primera instancia qué es lo que le voy a transmitir, cuánto le voy a transmitir. Y por otro lado, lo debo de comparar con el cuánto resiste o cuánto aguanta, permítanme utilizar estas palabras coloquiales, cuánto aguanta el suelo y compararlo. Si aguanta más de lo que le estoy mandando, obviamente estoy por lado de la seguridad, pero si aguanta menos de lo que le estoy demandando, pues evidentemente pues corro el riesgo de que haya una falla en la cimentación. ¿Ok? Entonces, una pregunta obligada sería, ¿por qué tenemos que evaluar la capacidad de carga? Y la respuesta, pues más o menos ya se las induje en mi comentario previo. Si lo quisiera representar de manera visual, yo creo que esta fotografía es muy, muy descriptiva, muy puntual. Y la respuesta sería, para evitar que pase lo que estoy viendo en la fotografía. ¿Qué es lo que está pasando en la fotografía? Pues simplemente que la cimentación de ese edificio de 4 niveles, pues falló. Y obviamente esa falla lo lleva al colapso. Obviamente este colapso se manifiesta como un desprendimiento de la cimentación, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo pretendo evitar si es que se evalúa correctamente la capacidad de carga. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar una cimentación y lo queremos hacer de manera adecuada, pues es tener en cuenta que una cimentación diseñada adecuadamente es aquella que transfiere la carga a través del suelo sin sobreesforzar a este, es decir, sin llevarlo a superar lo que el suelo resiste. Si nosotros llevamos a un sobreesforzamiento del suelo, esto nos puede llevar a dos situaciones pues catastróficas, por llamarlo así. Uno sería que me puede conducir a un asentamiento excesivo, que eso ya lo analizamos o ya vimos cómo calcular asentamientos en la unidad 2. Y por otra parte, también me puedo llevar a una falla, pero una falla por cortante, que es el tipo de falla que estamos viendo en la ilustración. Y esta falla por cortante obviamente me va a provocar daños en la estructura y la estructura va a dejar de funcionar correctamente. Entonces, eso es lo que yo debo de evitar. Conducir a un asentamiento excesivo y a una falla cortante, si es que yo quiero realizar un buen diseño. Si alguna de las dos situaciones se me presenta, es decir, que yo tenga un asentamiento excesivo o una falla por cortante, pues evidentemente mi cimentación va a colapsar y pues obviamente no va a cumplir el objetivo con el cual supuestamente debió haber sido diseñada. ¿Qué características debería de tener una cimentación superficial para comportarse satisfactoriamente? Bueno, antes de contestar esta pregunta, quisiera comentarles que las cimentaciones pueden tener diferentes clasificaciones.
Una de esas tantas clasificaciones que podremos encontrar en la literatura es con respecto a la profundidad en la cual se desplantan. Y bajo digamos, bajo este criterio, nosotros podemos tener cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Las cimentaciones superficiales, por ejemplo, las zapatas, una losa de cimentación también es superficial, son las que vamos a abordar en esta unidad, capacidad de carga de cimentaciones superficiales. ¿Ok? Entonces, por eso me estoy ya refiriendo puntualmente y de aquí en adelante del tema, siempre vamos a estar trabajando con cimentaciones superficiales. Entonces, básicamente tenemos dos características que deben de tener esas cimentaciones superficiales, pues para que su comportamiento lo valoremos como satisfactorio. El primero debe ser segura contra una falla por corte general del suelo que la soporta. Y es lo que vamos a evaluar en esta unidad. Y el otro aspecto es que no debe experimentar un desplazamiento excesivo. Acuérdense que desplazamiento nosotros lo utilizamos como sinónimo de asentamiento, ¿no? Entonces, este desplazamiento vertical que no debe de sufrir se refiere a un asentamiento, ¿ok? En las siguientes figuras, ustedes pueden observar tres imágenes donde presentamos fallas de cimentación. En la figura marcada como A, aquí ustedes pueden observar que hay una falla en la aleta por socavación. ¿A qué se refiere esto? Aquí, en esta parte, se presenta el fenómeno de socavación. ¿Qué es la socavación? En palabras sencillas, la socavación, digamos, es el arrastre que sufre el material por efecto del agua y entonces va dejando como huecos, ¿no? Esa es la socavación. Entonces, al quedar huecos en esa masa de suelo por el paso del agua y que va arrastrando las partículas, pues van quedando huecos y con el peso de la estructura, en este caso tenemos un puente, sufre un asentamiento y ese asentamiento hace que haya una falla en la aleta. La aleta se refiere a esta parte. Entonces, hagan de cuenta que se asienta esto y evidentemente esto es como si se partiera. Esa es la falla por socavación, o sea, debido a una socavación. En la figura B se presenta una grieta. Estas son grietas precisamente por falta de capacidad de carga en la aleta y se produce también por un probable asentamiento que tengamos en la parte de contacto suelo aleta, ¿ok? Entonces vean cómo aquí se marca todo el agrietamiento y después viene lo que es la falla. Acuérdense que cuando se presenta la falla es la separación de estos planos y aquí evidentemente ya se ve una separación entre esos planos. En el inciso C, en la figura C, se muestra el asentamiento en el terraplén y evidentemente este asentamiento está afectando a la aleta. Vean aquí cómo se pierde esta unión que se tenía, porque al asentarse esta parte, pues evidentemente se va descendiendo. Entonces aquí vemos claramente precisamente ese desprendimiento de la aleta y la separación que se tiene. ¿Ok? Entonces, estos son algunos ejemplos que muestran precisamente las fallas que debemos evitar si es que queremos que nuestra cimentación se comporte satisfactoriamente. Bueno, ahora vamos a pasar a un aspecto importante para entender las teorías de capacidad de carga. Y me refiero a cuáles son los tipos de falla que nosotros podemos tener precisamente en falla por capacidad de carga. Son tres tipos, vamos a describirla de manera muy general.
La primera sería la falla general por esfuerzo cortante. Y para entender esta parte, vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra superficie horizontal en un primer inicio, se coloca la cimentación, una cimentación superficial y de un ancho B, ¿ok? Entonces, cuando nosotros colocamos esta cimentación, lo primero que va a provocar es un asentamiento y se va a formar este triángulo y se forma una superficie de deslizamiento que se define a partir de este triángulo. Ajá. Se presenta inmediatamente debajo de la base de la cimentación y está marcado por este triángulo. Entonces, al moverse, digamos, inicialmente esta superficie que está aquí, al poner el peso, hay un deslizamiento hacia abajo, se marca esta zona y a su vez esta zona lo que hace es mover la masa de suelo hacia este sentido y finalmente digamos, este corrimiento de material que está indicado por las flechas llega hacia la superficie del terreno. Y evidentemente se manifiesta aquí un abultamiento en la superficie del terreno. Entonces, el tipo de falla que se va a presentar se da digamos, a lo largo de esta superficie de falla que estoy marcando con el cursor. Y este tipo de falla va a ser repentina, es decir, en cualquier momento se puede presentar sin previamente haber manifestado alguna evidencia de que se va a presentar esa falla. Es muy frecuente que se acompañe de inclinaciones drásticas en la estructura que finalmente va a llevar hacia un colapso hacia un lado. Y digamos ya de manera puntual, digamos, una evidencia real de este tipo de falla sería este aspecto. Vean aquí cómo la estructura se está inclinando hacia un sentido precisamente porque ya se presentó este tipo de falla, ¿no? Se recarga y se hacia esta parte de la superficie de falla, ¿ok? Esa sería la falla general. Por otro lado, podemos tener una falla local. Esa falla local se presenta en los suelos de tipo o que tienen alta compresibilidad, ¿sí? Y en este caso sucede algo parecido a la anterior, pero con una pequeña diferencia. Lo mismo se presenta inmediatamente debajo de la base de la cimentación. Hay un desplazamiento hacia abajo. Esta masa hace que se desplace hacia este sentido, pero ese desplazamiento que se efectúa en esta parte y el corrimiento que genera hacia este sentido no es tan fuerte, por llamarlo de esta manera, no es tan fuerte, de tal manera que no logra desplazar toda esta masa de suelo y por lo tanto en la superficie es mínima el abultamiento que podemos tener. Estas líneas punteadas o discontinuas, lo que me está indicando es que no hay un corrimiento de esta masa de suelo hasta la superficie. ¿Ok? Entonces, en esta parte no se desarrollan planos de deslizamiento. Los planos de deslizamiento solamente son estas partes con línea continua. Ajá. Y aquí creo que se marca perfectamente el ligero abultamiento en la superficie con respecto a la imagen anterior. De ahí que se llama falla local. ¿Por qué? Porque solamente se presenta localmente por debajo de la cimentación y no logra prolongarse hasta la superficie.
Y la tercera y última tipo de falla se le conoce como falla por esfuerzo cortante por penetración. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos también nuestra superficie inicialmente horizontal o colocamos nuestra cimentación y al colocarla, lo que va a hacer es como si la cimentación se enterrara dentro del suelo. Entonces, al enterrarse, solamente se presenta, digamos, la superficie de falla marcada como un triángulo por debajo de la base de la cimentación. Y lo que vemos aquí simplemente son unos repliegues en los bordes de la cimentación y solamente se desarrolla un movimiento vertical. De ahí que se conozca como penetración. La superficie de deslizamiento pues solamente se desarrolla en esta parte que se está señalando como un triángulo, y de tal manera que se limita a planos verticales adyacentes al lado del cimiento y no se manifiesta, no se observa abultamientos en la superficie vecina, en la superficie adyacente de la cimentación, y solamente se ven estos repliegues en ambos lados. Esos serían los tres tipos de fallas que pudiéramos tener, donde la falla por esfuerzo cortante por penetración se presentan en suelos compresibles débiles, el esfuerzo cortante en suelos compresibles y la falla corte general en suelos de todo tipo y que no sean tan compresibles. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta antes de continuar. Jóvenes. No, Inge. No, Inge. Ok, entonces yo creo que otra pregunta obligada y que seguramente muchos de ustedes se están haciendo es, entonces, ¿de qué depende el tipo de falla que yo pueda tener o cuál es la que debemos de evaluar? Bueno, pues independientemente del tipo de cimentación que yo pudiera tener, voy a pensar en las características del suelo, pues ya que de ellas depende precisamente el tipo de falla que nosotros pudiéramos tener. Aquí yo les voy a mostrar en una descripción de qué depende ese tipo de falla. Aunque pudiera ser que ustedes al revisar alguna literatura de mecánica de suelos pudieran encontrar esta misma información de manera gráfica. Pero bueno, yo quise evitar utilizar una gráfica e irme más por una parte descriptiva, ¿ok? Entonces, como primera situación, el tipo de falla va a depender primordialmente de qué tan compresible sea el suelo. Es decir, acuérdense que nosotros ya estudiamos la parte de consolidación de un suelo, ya sabemos a qué se refiere la compresibilidad y ya sabemos que esa compresibilidad básicamente está en función de qué tan deformable o qué tanto se deforma, qué tanto se asienta un material cuando le colocamos una carga externa, ¿ok? Entonces, básicamente de eso depende el tipo de falla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una arena densa o un suelo cohesivo, donde su compresibilidad es baja, es decir, que casi no se deforma en sentido vertical, entonces vamos a tener una falla de corte general. Pero, por ejemplo, para arcillas y limos de alta compresibilidad, acuérdense que la consolidación junto con el fenómeno de compresibilidad se presentan en suelos finos, primordialmente arcillas, y en este caso pudiéramos tener algún tipo de limos que sean
altamente compresibles. Entonces, cuando tenemos este tipo de suelo, la falla que podemos evidenciar o que se nos podría presentar es precisamente una falla por penetración, es decir, el suelo es más deformable, entonces va a fallar por penetración. En el caso de que nosotros tuviésemos unas arcillas que se encuentran normalmente consolidadas, evidentemente las condiciones de drenaje, acuérdense que cuando hablamos de consolidación está presente el drenaje del agua porque evidentemente se presenta la disipación de presión de poro. Entonces, estas condiciones de drenaje, pues evidentemente van a afectar el tipo de falla que nosotros pudiéramos observar, ya que si nosotros tuviésemos unas condiciones sin drenar, es decir, donde la presión de poro no se disipa, la falla de corte va a ser de manera general. Pero si nosotros tuviésemos unas condiciones drenadas, es decir, donde sí hay una disipación de presión de poro en un largo plazo, entonces la falla puede ser por cortante de penetración, ¿ok? Entonces, esta sería, digamos, la respuesta a de qué depende el tipo de falla, a la compresibilidad del suelo. Y aquí estoy mostrando algunos tipos de suelos y qué tipo de falla pudiéramos tener. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esta pregunta? De ahí que pongo esta imagen para que vea yo que lo que me interesa es conocer precisamente las condiciones del suelo, y para que yo pueda conocer las condiciones del suelo, características de resistencia, pues necesito forzosamente hacer sondeos. Estas líneas amarillas representan los sondeos que se han realizado en este sitio, y los colores pues básicamente representan pues valores iguales de ciertas características. Pero bueno, eso simplemente es como para ilustrar y contextualizar la respuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, maestra. Sí, dígame. ¿Podría repetir un poco lo de los tipos de falla? Es que se me fue el internet en ese momento. Los segundos. Bueno, la segunda falla y la tercera. A ver, vámonos hacia atrás. Bueno, el segundo tipo de falla la conocemos como falla local por esfuerzo cortante, y se refiere básicamente a nosotros tenemos nuestra superficie de manera, digamos, sin deformar, colocamos nuestra cimentación, y lo que vamos a tener es que al colocar nuestra cimentación se provoca un movimiento vertical inmediatamente debajo de la base, y se manifiesta a través de esta superficie triangular. Entonces, al desplazarse este triángulo hacia abajo, lo que va a hacer es empujar la masa de suelo hacia este sentido. Pero al empujarla, digamos que no hay tan fuerte este desplazamiento, no es tan grande, de tal manera que solamente logra mover o desplazar esta parte que estoy señalando, y no llega a manifestarse en la superficie. De ahí que se marca con esta línea discontinua, porque la superficie de falla, que es esta parte, no llega a transferirse hacia la superficie. Y entonces eso se refleja con un abultamiento. Este es el abultamiento, es como que el material sale hacia la superficie, es muy bajo con respecto a la falla local. La superficie de falla, entonces, solamente es esta partecita, mientras que en la falla general es toda hasta llegar a la superficie. Esa es la falla local. Por eso se llama local, porque solamente se desarrolla localmente, inmediatamente debajo de la cimentación, y no se llega a evidenciar en la superficie. ¿Ok? ¿Sí queda claro?
Sí, maestra. Ok. El otro tipo de falla se le conoce como falla por esfuerzo cortante por penetración. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos nuestra superficie horizontal, colocamos nuestra cimentación y el peso de esta cimentación lo que va a hacer es, como tenemos un suelo muy compresible, que es donde se presenta este tipo de falla, al ser un suelo muy compresible, es decir, un suelo muy débil, pues vamos a colocar la cimentación e inmediatamente se va a presentar un movimiento vertical muy marcado, muy fuerte, de tal manera que solamente se desarrolla esta superficie de falla marcada como un triángulo y se presenta el movimiento vertical. Entonces, aquí vemos que como es muy rápido, porque es muy suave el suelo, entonces no se logra desarrollar superficies de falla, ni siquiera en esta parte como lo hacía en la local, ni mucho menos hacia la superficie. Por lo tanto, no hay abultamiento. Lo único que se llega a identificar son unos repliegues descendentes en esta parte. Hagan de cuenta que es como cuando ustedes tienen, valga un poco, puede sonar hasta un poco absurda la comparativa que estoy haciendo, pero hagan de cuenta que ustedes tienen una gelatina, ¿no? Y esa gelatina, pues evidentemente tiene una consistencia muy suave. Si ustedes le colocan un peso considerable en la superficie, ustedes van a ver cómo esa carga, ese elemento que le están poniendo es como si se lo tratara de comer la gelatina, ¿no? Lo jala hacia abajo. A eso se refiere con este desplazamiento excesivo. Y ustedes pueden observar en la superficie, en el contacto del elemento que colocaron como carga y la gelatina, pues que hay una cierta superficie como que lo está jalando, ¿no? A eso se refieren estos repliegues. Entonces, esa superficie de deslizamiento solamente está limitada por planos verticales que se forman al lado de la cimentación en esta parte, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, no se presenta abultamiento en la superficie y solamente se manifiestan estos repliegues de manera descendente. Y por eso se conoce como falla por esfuerzo cortante por penetración. Esos son los dos tipos de fallas restantes. No sé si hay alguna pregunta. No, maestra, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, entonces ya vimos de qué depende el tipo de falla y entonces con este antecedente ya vamos a entrar a lo que son las teorías de capacidad de carga. Las teorías de capacidad de carga son 3 las que nos marca el programa. Eso no quiere decir que son todas las que existen, hay más teorías, pero bueno, estas son las que nos marca el programa, seguramente porque pues son las más utilizadas, las más conocidas y porque hasta el momento se han obtenido resultados aceptables, ¿ok? Pero si ustedes llegaran a tener la necesidad de utilizar cualquier otra teoría o revisar cualquier otra teoría para que vayan desarrollando criterio desde el punto de vista ingeniería, ustedes van a tener la capacidad de realizarlo a partir de lo que lleguen a aprender con estas 3 teorías, porque de una u otra manera, pues están relacionados en ciertos aspectos, ¿ok? Entonces, la primera teoría que vamos a comentar es la teoría de Terzaghi. Fíjense que Terzaghi, por ahí de 1943, es el que presenta por primera vez una teoría para evaluar precisamente la capacidad de carga última para cimentaciones superficiales. O sea, él fue, Terzaghi fue un personaje muy importante en la mecánica de suelos, como lo han podido constatar tanto en mecánica de suelos 1 como en mecánica de suelos 2. En muchos aspectos siempre estamos mencionando a Terzaghi. Entonces, él presentó la primera teoría y lo hizo específicamente para cimentaciones superficiales. Y a partir de esta propuesta empezaron a salir las demás propuestas que vamos a ver.
para Terzaghi, y esto es bien importante porque al principio de la clase yo mencionaba que una clasificación muy común de las cimentaciones era precisamente con respecto a la profundidad de desplante y que se dividían en cimentaciones superficiales y en cimentaciones profundas. Entonces, ¿cómo saber cuándo es superficial y cuándo es profunda? Bueno, pues para Terzaghi, él consideraba que una cimentación superficial es aquella cuya profundidad de desplante es menor o igual a la base de la misma. Acuérdense que la profundidad de desplante es la profundidad a la cual se va a sentar o vamos a colocar la cimentación, ¿ok? Entonces, si yo la pongo directamente en la superficie, pues yo tendría una profundidad de desplante de 0. Pero si yo tengo la necesidad de excavar 1 metro por debajo de la superficie y a esa profundidad de 1 metro colocar mi cimentación, entonces mi profundidad de desplante sería 1 metro y así sucesivamente a la profundidad donde se deba de desplantar la cimentación. ¿Ok? Su teoría, la teoría que él propone, está orientada simplemente para, de principio, para una cimentación corrida. ¿Y qué es una cimentación corrida? Bueno, él sugiere que una cimentación corrida sea aquella que cumpla con la condición que la base de la cimentación entre la longitud sea tendiente o tienda a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud de la cimentación debe ser muy, muy, muy larga. Acuérdate que tú tienes al final de cuentas, es una división, numerador contra denominador. Entonces, para que esa relación te dé prácticamente 0, el denominador tiene que ser muy grande con respecto al numerador. Entonces, para Terzaghi dice, yo considero una cimentación corrida cuando la longitud de mi cimentación sea muy grande con respecto a la base de la misma, ¿ok? Bajo estas condiciones, Terzaghi propone su modelo de la superficie de falla y la propone su propuesta es la que se muestra en la figura. La superficie de falla es esta parte que estamos mostrando, esta parte que estamos mostrando, que es muy parecida a lo que ya habíamos comentado en los tipos de falla, simplemente que hay algunas consideraciones muy puntuales pues, para llegar precisamente a la ecuación que nos va a permitir calcular esa capacidad de carga. ¿Qué es lo que observamos en este diagrama? Bueno, evidentemente las zonas que se marcan donde se presentan la falla, los planos de falla, pero algo importante que quiero destacar, bueno, para que yo pueda evaluar la capacidad de carga, ya lo había mencionado al inicio, necesito conocer ciertas características del suelo. ¿Cuáles son esas características? Obligatoriamente necesito el peso específico del material, uno, que está, digamos, en los lados adyacentes de la cimentación, es decir, esta parte del suelo, yo necesito conocer su peso volumétrico, y si ese material es diferente al material que se encuentra por debajo de la cimentación, pues evidentemente también necesito conocer su peso específico. Si solamente tengo un solo material, tanto en la parte adyacente de la cimentación como por debajo de la cimentación, pues evidentemente solamente necesito un peso específico. Necesito conocer tanto la cohesión como el ángulo de fricción, evidentemente si se trata de un suelo cohesivo friccionante. En el caso de que sea un suelo cohesivo, pues evidentemente solamente la cohesión, y en caso de que fuese estrictamente friccionante, pues solamente el ángulo de fricción, ¿ok? Aquí voy a suponer que no tengo la presencia de agua, aunque déjenme adelantarles que si hay nivel freático, el nivel freático influye en el valor de la capacidad de carga. Pero bueno, eso lo vamos a comentar más adelante,
una vez que hayamos entendido las teorías de capacidad de carga, cómo el nivel freático puede variarme el valor de la capacidad de carga, ¿ok? Terzaghi detalla sus superficies de falla. Pongan atención en los triángulos que se forman, por ejemplo, en este triángulo ABC. Para Terzaghi dice que este triángulo tiene un ángulo alfa idéntico en ambos sentidos y que después esta parte de DCE corresponde a ciertas zonas cuyas superficies son circulares. Vean cómo aquí la falla ya no son planas, las superficies de DAE y de DAF ya las considera como curvas y corresponden a arcos de una espiral logarítmica. Y también Terzaghi puntualiza en el triángulo AFH, que sería esta zona, así como la zona C, E y G, en estos dos triángulos, pues, él refiere a que en estas dos zonas se desarrollan empujes pasivos. ¿Se acuerdan que vimos fuerzas laterales pasivas de Rankine? Bueno, él supone que en estas dos zonas se desarrollan precisamente esas fuerzas laterales de manera pasiva. Por eso les llama, a estos dos triángulos les llama zonas pasivas de Rankine, triangulares, ¿ok? Y otro aspecto importante, porque eso va a ser una diferencia con respecto a otra teoría, Terzaghi supone que en esta zona donde se encuentran las líneas punteadas, es decir, de la línea G a I y de H a I, de H a J, perdón, de G a I y de H a J, supone que no se desarrollan fuerzas de resistencia al corte, es decir, las desprecia. Para él no se desarrollan fuerzas de resistencia en esta parte y en esta parte. Lo único que hace, en lugar de considerar ese desarrollo de fuerzas, lo que hace él es suponer o considerar los efectos de una sobrecarga. Esa sobrecarga le llama Q, y esa sobrecarga que él toma en cuenta está dada por la carga que genera la masa de suelo que se encuentra adyacente de la cimentación a la profundidad de desplante. Por lo tanto, la magnitud de esta carga que él considera está definida como el peso volumétrico del material adyacente por la profundidad de desplante. Y por eso aquí se marcan estas flechitas para representar precisamente esa carga Q. ¿Ok? Eso es lo que se resume en esta imagen, en esta diapositiva, perdón, donde retomo la imagen y señalo para finalizar que el efecto del suelo arriba del fondo de la cimentación la reemplaza por una sobrecarga que la llama equivalente y está definida como gamma por la profundidad de desplante. ¿Ok? Las zonas de falla las separa en tres partes, ya puntualizando. La zona 1, que sería este triángulo, es una zona triangular que se presenta o se desarrolla inmediatamente debajo de la cimentación. La segunda zona les llama zonas de cortante radial, por lo que ya les mencionaba, que se marcan en estas partes de A a D, F y de C a D a E, con las curvas D y E y D y F como arcos de una
espiral logarítmica, y esa correspondería a la zona 2. Y la zona 3 son dos zonas que ya les había mencionado, que las describe como zonas pasivas de ranking, y son dos zonas triangulares, CEG y AFH. Ojo, esto es importante porque casi es una pregunta obligada de examen. ¿Cuáles son las zonas de falla marcadas o consideradas por Terzaghi? Bueno, sería la zona 1, que es una zona triangular y se forma debajo de la cimentación. Zona 2, que son zonas de cortante radial, y se marcan arcos de una espiral logarítmica. Y finalmente la zona 3, que son dos zonas triangulares conocidas como zonas pasivas de ranking. ¿Ok? Esas serían las tres zonas, y van en ese orden, las tres zonas de falla que considera Terzaghi. Y finalmente, acuérdense que la resistencia de cortante del suelo a lo largo de estas superficies que se encuentran por encima de la profundidad de desplante, las desprecia, ¿ok? Por eso se marcan con líneas punteadas, porque son despreciadas, ¿ok? Y bueno, les presento, antes de despedirnos, les presento la ecuación que Terzaghi propuso o propone para calcular precisamente la capacidad de carga, donde QU la conocemos como, perdón, como capacidad de carga última. La cohesión es el valor de C, que aparece aquí directamente. La Q es la carga equivalente que marcábamos en la figura, y está definida por gamma del material, por la profundidad de desplante. Aquí retomo la simbología. Y ojo, porque aquí la Q, estoy suponiendo que a mi profundidad de desplante solamente tengo un material, pero si a lo largo de mi profundidad de desplante tengo diversas capas, pues evidentemente Q sería definida como la sumatoria de gamma 1 por la profundidad 1, gamma 2 por la profundidad 2, gamma 3 por la profundidad 3, y así sucesivamente el número de capas que haya a lo largo de esa profundidad de desplante lo tendría yo que considerar. Y el peso volumétrico del suelo. Ojo, porque aparentemente, en esta ecuación solamente aparece la cohesión, y alguien seguramente se puede preguntar, bueno, y si yo tengo un suelo cohesivo friccionante, ¿dónde entra el valor de phi en el cálculo? ¿Y qué pasa si yo tengo un suelo estrictamente friccionante? ¿Dónde entra ese ángulo de fricción? Porque solamente estoy viendo la cohesión. Para hacer un suelo friccionante, mi cohesión vale 0, y entonces desaparece el primer término, y entonces, ¿dónde considero esa fuerza de resistencia definida por el ángulo de fricción en un suelo friccionante? Bueno, no se preocupen, porque pues Terzaghi lo consideró en precisamente estos valores que aparecen como NC, NQ y N gamma. NC, NQ y N gamma los nombró como factores de capacidad de carga, y esos factores dependen precisamente del ángulo phi. Y entonces aquí es donde entra la actuación de ese ángulo de fricción. Y bueno, la base, pues es la base de contacto de la cimentación con el suelo que apoya o que sustenta la cimentación, ¿ok? ¿De dónde voy a sacar estos valores? Bueno, estos valores los voy a leer de tablas, y en nuestros apuntes lo vamos a manejar como tabla 1, para tomarlo como referencia y ustedes no se equivoquen de tabla. En
después de la clase se va a activar un anexo que le estoy llamando anexo factores de capacidad de carga. Son 3 tablas y una gráfica, y entonces ese es el orden en que lo estoy presentando en estas diapositivas para que ustedes se vayan familiarizando y sepan cuándo utilizar la tabla 1, cuándo utilizar la tabla 2 o por qué utilizar la tabla 3, ¿ok? Entonces, revisen ese archivo para que este sería la tabla 1, y la siguiente clase vamos a hacer el ejercicio y les voy a indicar cómo usamos estas tablas, ¿ok? Si no hubiese alguna pregunta, me despido, no olvidando que el lunes tenemos nuestro examen segundo parcial, y en ese segundo parcial vamos a evaluar asentamientos y capacidad de carga, no es cierto, perdón, asentamientos y resistencia al esfuerzo cortante, aspectos teóricos. Ya les había comentado en nuestras sesiones anteriores que por la situación de realizar un examen en plataforma es muy complicado ponerles un ejercicio completo como los que hemos desarrollado en las actividades. Es por ello que solamente estoy poniendo atención en los aspectos teóricos, que esos no los habíamos evaluado hasta cierto modo en una actividad como son los cálculos numéricos a través de sus ejercicios. Entonces, cuando hago un ejemplo numérico son ejemplos muy directos donde pues básicamente son una suma, una división, una multiplicación que inclusive la pueden realizar de manera mental o directa sin necesidad de hacer el uso de una hoja de cálculo. Entonces vamos a evaluar esas dos partes. Acuérdense que asentamientos es muy pequeñito, no da para mucha teoría, pero resistencia al esfuerzo cortante sí hay un par de preguntas que se pueden realizar importantes para saber si efectivamente ha quedado claro el tema. Entonces, el lunes sería ese examen, y también seguramente ya se dieron cuenta que ya está activado, ya está publicado el material que tiene que ver con el portafolio. Le estoy presentando cuáles son las características que debe de cumplir el portafolio, porque ya estamos a un par de semanas de que el curso concluya. Solamente me faltaría definir cuándo me van a entregar el portafolio. Pero bueno, a estas alturas yo supondría, porque así lo marcamos al inicio del curso, que ustedes deberían de ir corrigiendo sus actividades y haciendo la recopilación para entregar su portafolio de evidencias, ¿ok? Si no hubiese alguna pregunta, pues nos despedimos. Enrique, ¿cuánto tiempo durará el examen? Bueno, acuérdense que como son preguntas teóricas y de opción múltiple, pues son muy, muy rápidos, ¿no? No pasan de 15 minutos.